Bien, en la clase de ahora, que es la última del curso de Introducción a Matemática 2, vamos a estar viendo las derivadas implícitas y además vamos a ver una pequeña introducción al tema de razón de cambio. Digo pequeña introducción porque realmente el tema es bastante amplio, pero igual lo vamos a estudiar el día de ahora. Vamos a empezar por las derivadas implícitas, por lo que primero tenemos que diferenciar entre una derivada implícita y una derivada explícita. Tenemos que aprender esa diferencia. Bueno, la derivada explícita es aquella donde mi y está despejada. Esta y representa f de x, que es como lo hemos venido trabajando desde el principio del curso hasta el momento. Entonces acá es como que yo tenga una función normal, f de x, que también es exactamente lo mismo que lo expresemos como y, es igual y me da la función. Esta va a ser mi derivada explícita, donde yo tengo despejada mi función. Pero ¿qué pasa si se me presenta una ecuación de este tipo? Si yo necesito encontrar el valor de esa función, yo necesito encontrar o trabajar más bien con una derivada implícita. Entonces, esta es la diferencia entre ambas. Acá, si se dan cuenta, tenemos exactamente la misma ecuación que en la parte de arriba, solo que en la parte de arriba está expresada cuando la función ya está despejada y en la ecuación de abajo está igualada a 0. Pero si nosotros despejamos acá y, llegamos exactamente a lo mismo que en la ecuación que tenemos arriba, que es una ecuación explícita. Entonces, vamos a aprender, esto es básico para aprender a derivar implícitamente, porque hasta ahorita hemos trabajado solo con derivadas explícitas, pero ustedes van a ver y se les van a presentar en los parciales que deriven implícitamente tal ecuación, como en este caso que tenemos acá. Y bueno, lo que les comentaba de que acá mi y representa f de x. Que yo tenga f de x es exactamente lo mismo a que yo tenga y. Es por eso que acá tenemos y expresado como función. Entonces, si f de x es exactamente lo mismo que y, cuando yo derive mi f de x, va a ser exactamente lo mismo a que yo le exprese de esta manera que tengo acá. Y' se le llama. O también es exactamente igual a que yo exprese la derivada de y con respecto a x. Es decir, que yo voy a derivar y es toda mi función, y la voy a derivar con respecto a la variable x. De estas tres formas se puede expresar mi derivada, solo que para el tema de derivadas implícitas normalmente se suele utilizar y, porque, bueno, vamos a ir viendo en el procedimiento ahorita que es mucho más fácil para poder ir trabajando las expresiones que vamos a ir derivando. Por ejemplo, tengamos un ejemplo primero un poco sencillo. Nos piden que derivemos esta ecuación. Nosotros al verla sabemos de que es que tenemos que trabajar con derivadas implícitas porque tenemos una ecuación, es decir, y no está derivada. Entonces, no está despejada, perdón. Entonces nosotros tenemos que despejar y, pero para eso tenemos previamente que derivar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Primero, vamos a derivar ambos lados de la ecuación. En este caso acá, yo voy a derivar, como estamos derivando con respecto a x, yo voy a derivar x al cuadrado, que es 2x, más cada vez que yo derive con respecto a y, como en este caso, que yo estoy derivando una y,
voy a poner la derivada normal que suelo obtener, que en este caso la derivada de y al cuadrado es 2y, pero además, y este es un punto clave para resolver estos ejercicios, yo tengo que multiplicar la derivada que obtuve, que en este caso es 2y, tengo que multiplicarla por la derivada de y. ¿Por qué? Porque al final dijimos de que la derivada de y o y representa lo mismo que f de x, entonces nosotros tenemos que despejar al final la derivada y la vamos a obtener únicamente de esta manera. Cada vez que nosotros derivemos una variable y, vamos a derivar normalmente, pero además vamos a multiplicar por la derivada con respecto a y, como en este caso que tenemos acá. Luego, menos 3y. La derivada de menos 3y es menos 3, pero como estoy derivando con respecto a y, yo voy a multiplicar además por y', que es lo que les estaba explicando hace un momento. Ahora vamos a derivar de igual manera del lado derecho. La derivada de 12, por ser una constante, es 0. Por lo que seguimos con el siguiente paso, que es dejar de un solo lado mis variables que tengan y', y del otro lado voy a dejar los términos que no tengan y'. En este caso, esos dos términos me quedan del lado izquierdo y 2x pasa a restar al lado derecho. Ahora, como yo necesito despejar mi y', yo lo que tengo que hacer es sacar factor común a esta expresión para luego despejarla. Al sacar factor común acá de y', voy a tener 2y menos 3 y del lado derecho sigo obteniendo menos 2x. Ahora, para despejarla, yo voy a pasar esta expresión que tengo acá a dividir al lado derecho de esta forma y esta sería mi respuesta. Y' o la derivada de mi función es igual a menos 2x sobre 2y menos 3. Que para dejarlo expresado, como lo hemos venido trabajando desde el principio, podemos dejarlo expresado como f' de x o la derivada de la función, que es exactamente lo mismo a esa respuesta que tenemos acá. Ambas respuestas son válidas. Ahora vamos a ver un ejemplo 2 que es un poquito más complejo, porque en este caso vamos a estar trabajando con términos que ya ocupan no solo una variable, sino que dos, como en este caso que tenemos acá. Tenemos un término que tiene variable x y variable y para resolverlo ahorita vamos a ver cómo se hace. Primero, sabemos que tenemos que aplicar derivación implícita porque estamos trabajando con una expresión donde la función no está despejada. Si nos damos cuenta acá, la función f de x o y no está despejada, entonces tenemos que derivar implícitamente. Para eso, tenemos que recordar antes de empezar la regla del producto, porque acá tenemos un producto que vamos a tener que desarrollar para poder desarrollar la derivada implícita. Recordando, sabemos de que la derivada de un producto de A por B es igual a A multiplicada por la derivada de B más la derivada de A multiplicada por B. La hemos aplicado anteriormente, así que vamos a aplicarla justo en este momento. Acá, como estoy derivando con respecto a x, mi derivada va a ser una derivada normal. Acá voy a tener, este 2 pasa a multiplicar y voy a tener 4x. Ahora más, acá voy a abrir paréntesis porque tengo que trabajar este producto. Acá tengo dos factores, 3x es el primero y y es el segundo. Entonces voy a tener
mi primer factor, que es 3x, multiplicado por la derivada de mi segundo factor. La derivada de y es 1, pero acordémonos que tenemos que aplicar la regla de derivación implícita, que cada vez que nosotros derivemos y, tenemos que multiplicar además por la derivada de y o por y'. Volviendo a explicar lo anterior, tendríamos el primer factor, que es 3x, multiplicado por la derivada del segundo factor. La derivada de y es 1 y además multiplicado por y', porque estuve derivando con respecto a y. Ahora, siguiendo la regla, más la derivada de mi primer factor, la derivada de 3x, que es 3, y multiplicada por mi segundo factor, que es y, perdón. Acá únicamente hemos desarrollado la regla del producto. Ahora vamos a derivar y cuadrado. Nos quedaría más 2y, sin olvidar multiplicar por y', porque estuve derivando con respecto a y. Y luego procedo a derivar del siguiente lado, que como tengo una constante, la derivada será 0. Ahora yo voy a efectuar esta operación que tengo acá para dejar mejor expresada la ecuación. Voy a tener entonces 4x más 3x multiplicado por y' más 3x más 2y multiplicado por y' igual a 0. Ahora, yo puedo dejar de mi lado izquierdo los términos que tengan y' para poder despejarla, y del lado derecho voy a pasar los términos que no tengan y'. En este caso 4x pasa a restar y 3y igual. Ahora saco factor común de y', quedándome y' multiplicado por 3x más 2y, y de mi lado derecho vuelvo a obtener los mismos términos, pasando a multiplicar 3x más 2y al lado derecho, lo vamos a pasar a dividir 3x más 2y al lado derecho para dejar despejada mi derivada o y', quedándome de esta manera: menos 4x menos 3y sobre 3x más 2y. Acá este factor lo pasamos a dividir y nos queda esta respuesta. Acá yo ya obtuve mi derivada, pero lo podemos dejar expresado también como la derivada de la función con respecto a x, que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo donde no está complicado, pero sí tenemos que saber desarrollar ciertas operaciones para obtener la derivada implícita que estamos buscando. Como en este caso, yo tengo que recordar cómo resolver binomios cuadrados, y eso lo hacemos mediante la fórmula que nos dice que al tener un binomio, en este caso a más b elevado al cuadrado, eso va a ser igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces voy a aplicar esta fórmula para resolver esos dos factores y poder posteriormente derivar mi función. En este momento yo no estoy derivando, únicamente estoy acoplando mi ejercicio de modo que yo pueda resolverlo, y para eso vamos a aplicar el binomio de cuadrados. En este caso el lado izquierdo queda exactamente igual, y acá empiezo a aplicar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que en este caso es y por 1, más el cuadrado de mi segundo término, que es 1. Ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente factor, de modo que me quede el cuadrado del primer término. Acordémonos que cuando tenemos un binomio que se está restando, la fórmula es exactamente la misma, pero los signos se intercalan.
acá nos va a quedar más menos más porque estamos trabajando con una resta. Entonces el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado de mi segundo término. Ahora voy a realizar esas operaciones que tengo acá y me va a quedar de la siguiente manera. Y cuadrado más 2y por 1 es 2y más 1 al cuadrado que es 1. Acá 4 al cuadrado 16 menos 2 por 4 por y es 8y más y cuadrado. Ahora voy a efectuar esta multiplicación ya que he eliminado los cuadrados, que sería el primer término multiplicado por todos estos tres términos más 2y multiplicado por todos estos tres términos más 1 multiplicado por estos tres términos. Me quedaría de la siguiente manera. Siempre el lado izquierdo únicamente lo bajamos, estamos trabajando con el lado derecho. Entonces y cuadrado por 16 me va a quedar 16y cuadrado por menos 8y, voy a obtener menos 8y al cubo. Ahora, y cuadrado por y cuadrado, voy a tener y a la cuarta. Luego voy a multiplicar 2y por 16, que será 32y. Luego más 2y por menos 8y es menos 16y cuadrado. Luego 2y por y cuadrado es 2y al cubo. Y luego 1 por 16, 16. 1 por menos 8y, menos 8y. Y 1 por y cuadrado es igual a más y cuadrado. Ahora podemos reducir los términos semejantes o aquellos que se eliminen entre sí, como en este caso, que los términos que tenemos semejantes son 16y cuadrado y menos 16y cuadrado, se eliminan entre sí porque se están sumando y tienen signos contrarios. Y luego vamos a ordenar acá. Primero voy a tener mi y a la cuarta, luego mi y a la cuarta acá, luego menos 8y al cubo más 2y al cubo me queda menos 6y al cubo. Ahora más 32y menos 8y, voy a tener más 24y y mi término independiente que es 16. Ahora que ya tengo expresado de una manera más sencilla el ejercicio, ahora yo sí puedo proceder a derivar implícitamente, quedándome de la siguiente manera. Vamos a empezar derivando el lado izquierdo, aplicando la regla del producto, que nos quedaría el primer término multiplicado por la derivada de mi segundo término. La derivada de y al cuadrado es 2y, y como estamos multiplicando con respecto a y, multiplico además por y', luego más la derivada de mi primer término, que es la derivada de x al cuadrado, que es 2x, multiplicada por mi segundo término, que es y al cuadrado. Ahora, igual a, acá voy a derivar y a la cuarta, que es 4y al cubo, y como estoy derivando con respecto a y, voy a aplicar además la y'. Luego, la derivada de menos 6y al cubo va a ser igual a menos 18y cuadrado multiplicada por la derivada de y o y', luego más la derivada de y al cuadrado, que es 2y multiplicada por y'. Acá la derivada de más 24y sería más 24, que es la derivada normal, luego multiplicada por y' porque estamos derivando con respecto a y. Luego la derivada de 16 es 0 porque es una constante. Ahora vamos a dejar de un solo lado los términos que tengan y', y del otro lado vamos a dejar los términos que no tengan la variable y'. En este caso, como de mi lado derecho todos tienen y', me sale mejor
este término que tiene y' en el lado izquierdo, mandarlo a restar al lado derecho, quedándome de esta manera. Acá únicamente tendría 2x multiplicado por y cuadrado igual a 4y al cubo multiplicado por y' menos 18y cuadrado multiplicado por y' más 2y multiplicado por y' más 24 multiplicado por y', y este término que pasó a restar, que me quedaría ordenado menos 2x al cuadrado y multiplicado por y'. Ahora vamos a sacar factor común de y' para poder despejarla, que esto es lo que yo ando buscando, la derivada de la función o y'. Entonces el factor común nos va a quedar de esta manera. Y en todo el factor me va a quedar 4y al cubo menos 18y cuadrado más 2y más 24 menos 2x al cuadrado por y. Ahora voy a pasar todo lo que está en el paréntesis a dividir al otro lado para dejar despejada mi y'. De esta manera. Y así quedaría expresada la respuesta. Únicamente podemos, para dejarla ordenada, pasar todo esto al otro lado, que es lo que normalmente se hace, y dejamos expresada mi y' como f de x, que es exactamente lo mismo, y de esta forma tendríamos nuestra respuesta. Bueno, todo eso con respecto al tema de derivación implícita. Ahora nosotros ya sabemos, según todo lo que hemos visto en este curso, ya tenemos que poder cómo derivar las reglas básicas de derivación, ya tenemos que poder aplicar la regla del producto, la regla del cociente, ya tenemos que saber resolver derivadas trigonométricas inversas, derivadas exponenciales, derivadas logarítmicas y cómo sacar no solo una derivada, sino que la segunda derivada de una función, la tercera derivada de una función, etc. Lo que vimos ahora de derivar implícitamente, y justo en este momento vamos a ver cómo aplicar las derivadas ya, valga la redundancia, en forma aplicada. Y para eso vamos a estar viendo este tema que es bastante importante, que es razón de cambio. Vamos a ver unos ejercicios de cómo resolverlo, pero antes me gustaría dar una pequeña explicación. Bueno, razón de cambio. ¿Qué es razón de cambio? ¿Qué se nos viene a nosotros a la mente cuando decimos razón de cambio? Pues es, valga la redundancia, un cambio que se está dando con respecto a algo. Por ejemplo, cuando ustedes inflan, qué sé yo, un globo, ustedes pueden decir, cuando lo están inflando con una bomba, ¿verdad?, que el globo va creciendo conforme lo van inflando a cierta razón de cambio. Por ejemplo, a cierta velocidad, o que el radio va variando tanto respecto a cada segundo que va pasando. Y no solo eso, podemos verlo en ejemplos mucho más sencillos de la vida cotidiana. Por ejemplo, digamos de que alguien está haciendo dieta y se puede decir de que bajó tantas libras o tanta masa corporal en determinado tiempo. Eso es una razón de cambio, es algo que está variando constantemente dependiendo de algo, dependiendo más que todo del tiempo. La mayoría de ejercicios y de casos que se nos presentan, el tiempo es un factor importantísimo porque se relacionan directamente entre sí. Yo puedo tener una razón que va cambiando, que va aumentando o que va disminuyendo. En ese caso, por ejemplo, el caso que les ponía de que la persona adelgazó en tanto tiempo. En ese caso, la razón sería
negativa porque va perdiendo peso. En cambio, si yo les dijera de que una pila con el chorro encendido se está llenando a una razón de cambio de tantos litros por tanto tiempo, entonces como va aumentando, esa sería una razón de cambio positiva. Y esto a veces al principio se nos hace bastante difícil de dominar, pero es tan importante que lo aplicamos en tantas áreas de nuestra vida cotidiana. Para poder entenderlo, tenemos que manejar ciertas cosas, entre ellas las derivadas, que esperamos de que ya las manejen muy bien, porque las hemos estado estudiando en todo este curso, y también vamos a estar trabajando mucho con volúmenes de figuras geométricas. Así que si ustedes tienen alguna tablita de volúmenes, por lo menos de las figuras más conocidas, sería bueno que la tuvieran a la mano porque las vamos a estar ocupando. Entonces, vamos a ver un ejemplo para explicar cómo va funcionando esto del razón de cambio. Y el primer ejemplo dice así: si la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo, la arista de un cubo crece a razón de 2 centímetros por segundo. ¿A qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mida 5 centímetros? ¿A qué velocidad cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros? Primero nosotros lo que tenemos que hacer, luego de tratar de entender el planteamiento del problema, es imaginarnos qué es el fenómeno que está pasando. En este caso nos habla de un cubo. Es muy importante determinar eso. En este caso nos habla de un cubo que su arista va creciendo a la razón de 2 centímetros por segundo. Entonces vamos a dibujar el cubo. Yo tengo mi cubo y por cierto motivo el cubo va creciendo. Entonces va aumentando su volumen y me dice de que cada arista, es decir, cada una de estos factores de lados, cada uno de los lados va creciendo a una razón de 2 centímetros por segundo, es decir, el cubo va aumentando su volumen y va aumentando a una razón de 2 centímetros sobre segundo. Entonces me pide la velocidad que cambia el volumen en el instante en que la arista mide 5 centímetros. Entonces yo tengo que encontrar la velocidad de la razón de cambio que lleva la arista cuando esta mide 5 centímetros. Para eso nosotros tenemos que sacar datos. Primero, ¿cómo determino yo esta razón que me está dando? Normalmente las razones se expresan de esta manera. Acá me dice que la arista crece, entonces por eso es positiva, porque crece. Y yo voy a expresar la arista como dA sobre dt. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, estamos trabajando con fenómenos que están directamente relacionados con el tiempo, como en este caso. La arista va a ir cambiando según cuánto tiempo vaya pasando. Entonces, la derivada vamos a tener esta expresión que es la razón expresada de cómo va cambiando la arista con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a 2 centímetros sobre segundo. Y me pide, ese es el único dato que me da, no me da más datos. Me pide que encuentre la velocidad con la que cambia el volumen del cubo en el instante en que la arista mide 5 centímetros. Entonces, mi incógnita es cómo va cambiando la velocidad
con respecto al tiempo, cuando mi arista mide 5 centímetros. Para esto, nosotros debemos emplear o debemos de llegar a una fórmula que vamos a ir armando nosotros mismos con respecto a los datos que vayamos teniendo dependiendo de cada caso. En este caso, bueno, como les mencionaba, vamos a estar trabajando con volúmenes. En este caso, trabajaríamos con el volumen de un cubo. Sabemos de que el volumen de un cubo es la arista elevada al cubo. Entonces, es como lo de lado por lado por lado. Nosotros con esta fórmula del volumen del cubo vamos a derivarla. Vamos a derivarla tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Nos quedaría de la siguiente manera. Del lado izquierdo dejaríamos expresada la derivada con respecto al volumen, que sería cómo varía el volumen con respecto al tiempo, o la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y del lado derecho nos quedaría la derivada de a al cubo, que es 3 al cuadrado, además multiplicada por la derivada interna de a. Este paso es muy importante porque normalmente algunas veces suele olvidarse, pero es demasiado importante aprendérselo, que cuando estemos derivando, como en este caso, que derivamos a, nosotros tenemos que derivar la expresión, pero además multiplicarla por la derivada interna, que siempre nos va a quedar expresada como la derivada de la arista con respecto al tiempo. Ahora, yo que ya llegué a esta expresión, yo puedo sustituir datos. Como acá lo que tenemos es A, que es la arista, y nos pide que encontremos la velocidad cuando la arista mida 5 centímetros, entonces yo voy a sustituir estos 5 centímetros, que es la medida de la arista, acá elevada al cuadrado, siguiendo la fórmula que tenemos acá arriba, y yo además voy a multiplicarlo por la derivada de la arista con respecto al tiempo. Ese dato ya lo tenemos, que es este que tenemos acá arriba, que es 2 centímetros sobre segundo. Muy bien. Entonces, ya que sustituí datos, voy a efectuar las operaciones. Acá 5 al cuadrado es 25 por 3 es 75, por 2 es 150. Entonces, la derivada de b con respecto al tiempo es igual a 150 centímetros cúbicos sobre segundo. Acá centímetro cuadrado por centímetro se multiplica, nos quedan centímetros cúbicos sobre segundo. Y de esta manera yo encontré la velocidad con la que el volumen cambia cuando la arista de mi cubo es igual a 5 centímetros. De esta manera hasta queda resuelto este ejercicio y vamos a ver otro ejercicio más. Como les decía, esto de razón de cambio lo aplicamos tanto en nuestra vida cotidiana que hay tantos ejemplos. Un ejemplo de los muchos que hay, bueno, en realidad todo lo que esté sujeto al cambio podemos implementarlo en este tema, porque todo lo que varía va a variar con respecto al tiempo, entonces nosotros podemos aplicar razón de cambio para determinar cierto dato que queramos saber. Por ejemplo, un dato por un poco tonto que se escuche, la razón de cambio con que aumenta el volumen de la pancita de una mamá que está esperando a su bebé en determinado tiempo. Eso es un ejemplo más de cómo podemos aplicar razón de cambio en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a ver otro ejemplo que quizás es un poquito más complejo, pero igual viene dentro del tema.
Nos dice que se bombea aire hacia el interior de un globo esférico, de modo que su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es 50 centímetros? Bueno, como tenemos que tener muy bien entendido lo que nos está planteando el problema, vamos a volver a leerlo. Ustedes léanlo las veces que necesiten para poderlo desarrollando. A ver, se bombea aire hacia el interior de un globo esférico, es como que estén inflando una vejiga. De modo que su volumen aumenta, el volumen del globo va a ir creciendo mediante le vaya entrando más aire, va a ir creciendo a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. A esa razón va a ir creciendo. Y nos pregunta con qué rapidez va a crecer el radio del globo cuando su diámetro es 50 centímetros. Es decir, mientras vaya, como estamos trabajando con un globo, va a tener un radio. Entonces nos está pidiendo con qué rapidez va a ir creciendo ese radio mientras vayamos bombeando aire dentro del globo. Para eso vamos a hacer un esquema que representa a nuestro globo esférico y por ahí tenemos el radio. Este es el radio de nuestro globo y vamos a sacar primero que nada los datos. Primero me dice de que el volumen del globo aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. Aquí está el volumen, cómo va variando, o la razón del volumen de cómo va creciendo el globo, que sería la derivada del volumen con respecto al tiempo, porque va variando con respecto al tiempo. Y nos dice que eso es igual, aquí nos dice que el volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. Acá tenemos nuestro primer dato y nos pide con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es 50 centímetros. Entonces, yo tengo que encontrar la forma de expresar eso que me está pidiendo. Como me está pidiendo una razón de cambio, que en este caso es el radio del globo. Lo voy a determinar como dr, es decir, la forma en que va variando el radio con respecto al tiempo. Ahora, tengo que encontrar esto. Acá me dice que cuando su diámetro es de 50 centímetros, pero yo puedo dejar expresado porque para que se me facilite la hora de sustituir datos, en lugar de dejarlo expresado como 50 centímetros de diámetro, es lo mismo como que yo lo deje que el radio es igual a 25 centímetros. Entonces, voy a empezar a desarrollar mi fórmula y para eso yo tengo que ver la figura que yo tengo. En este caso yo tengo un globo esférico. La fórmula del volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio cúbico. Esta es la fórmula, la cual yo voy a derivar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, obteniendo lo siguiente. Acá, al derivar el volumen, yo voy a tener la derivada del volumen con respecto al tiempo y de este lado 4/3 de pi es una constante que no van a variar, entonces yo no los voy a tocar, los voy a dejar así y voy a derivar únicamente el radio elevado al cubo, que sería 3r cuadrado multiplicado por la derivada interna del radio, que es lo que les mencionaba en el ejercicio anterior, que nos quedaría representado como la derivada del radio con respecto al tiempo, o cómo va cambiando el radio con respecto al tiempo. Esto es de después, ahorita no lo miren, ahorita vamos aquí. Luego efectuamos esta multiplicación que tenemos acá. Acá tenemos el 3 multiplicando y dividiendo, por lo que se eliminan. Y únicamente me quedarían 4 pi por radio cuadrado multiplicado por
la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Ok, ahora yo puedo sustituir mis datos, pero para eso tengo que observar algo. Mi incógnita es muy importante tener bien claro lo que estamos buscando, porque acá cualquiera pudo haber dicho igual que en el ejercicio anterior, voy a derivar esto, voy a encontrar esto, pero no. Nos están pidiendo cómo crece el radio con respecto al tiempo, cuando mi radio es de 25 centímetros. Entonces, yo tengo que encontrar dr sobre dt. Eso yo lo tengo acá. Entonces, yo tengo que despejar. Para despejar, yo tengo que mandar a dividir 4pi por radio cuadrado al lado izquierdo. De esta manera. Acá mandé a dividir 4pi por radio cuadrado y lo dejé expresado de esta manera. Ahora, que ya hoy sí ya tengo lo que me están pidiendo, que es dr sobre dt, yo voy a venir y voy a sustituir los datos que tengo. Como dB dt, yo sé que son 100 centímetros cúbicos por segundo. Acá lo he puesto. Y en el denominador 4pi, que es una constante, lo voy a multiplicar por mi r al cuadrado. R, dijimos de que estamos buscando cuando r sea igual a 25 centímetros. Y por la fórmula yo lo voy a elevar al cuadrado. Ahora, resolviendo esta operación, yo voy a tener 100 sobre 2500 pi. Reduciendo o simplificando, eso es igual a 1 sobre 25 pi centímetros por segundo, lo que es exactamente igual a 0.0127 centímetros sobre segundo. Y de esta manera yo he encontrado la razón con la que crece mi radio con respecto al tiempo. Entonces, estos ejercicios son los que les tengo preparado para esta clase. Espero de que estén viendo esta tutoría pregrabada y que les haya servido de mucho este curso. Para mí fue un placer poder explicarles y ayudarles con todos estos temas de Mate 2. Espero que tengan mucho éxito en sus materias y muchas gracias por siempre estar atentos a la instructoría y por todo. Muchas gracias.